Saludos. Estimados. Mi nombre es Victoria. Aunque pueden referirse a mí como Vicky. Nací y crecí en Maryland. Una región tranquila con calles embellecidas por árboles y extensas filas de viviendas. Allí pasé la mayoría de mi infancia en compañía de mis progenitores. Mi progenitora. Una mujer benevolente. Me sonreía constantemente desde las primeras horas del día. Durante la preparación del desayuno. Hasta el anochecer en nuestra diminuta cocina. Mi progenitor. Un individuo de escasas palabras pero lleno de responsabilidad. Se dedicaba con fervor al cuidado de nuestra familia. Todos residíamos en una vivienda reducida y sencilla, pero impregnada de afecto. Cada uno de mis recuerdos era perfecto. O al menos esa era mi creencia inicial. No obstante, posteriormente, cuando apenas tenía 15 años, mi universo se desintegró abruptamente. Mi madre falleció a causa de una enfermedad breve y abrupta. De tal manera acelerada que no conseguí comprender lo que estaba sucediendo. El vacío se acentuaba al observar la transformación de mi padre en un individuo solitario en un hogar que antes resonaba con risas. Continuamos con nuestras existencias. Aunque ya no éramos la misma familia de antes. Cada mañana. Se dirigía a la institución educativa. El vacío se acentuó al presenciar la transformación de mi padre en un individuo solitario en un hogar que antes resonaba con risas y alegría en cada espacio. Cada alimento se consumía exclusivamente para 2 personas. Pero la separación entre mi padre y yo parecía considerablemente más extensa que las dimensiones de la vivienda. Posteriormente, a la edad de 18 años, mi progenitor formalizó nuevamente un matrimonio. Resultó ser un impacto significativo. A pesar de que en el fondo comprendía que él merecía encontrar la felicidad nuevamente. Su nueva esposa. Mi madrastra. Era una mujer de gran benevolencia y afecto. Ella llegó acompañada de su descendiente. Lucy. Quien es un año más joven que yo. Inicialmente. La percepción fue singular. Como si mi existencia hubiera experimentado una transformación drástica. Ya no era la tranquilidad que solía experimentar. No obstante, fue a la edad de 15 años cuando mi universo experimentó un desmoronamiento abrupto. Mi progenitora falleció. Afectada por una enfermedad que se manifestó de forma abrupta, dejándome en un estado de confusión que apenas me permitió asimilar la realidad de su partida. El sentimiento de vacío se intensificó mientras observaba a mi padre transformarse en un individuo solitario en una residencia que antes se caracterizaba por la risa. Continuamos con nuestras existencias. Aunque ya no éramos la misma familia de antes. Cada mañana. Iniciaba el recorrido hacia la institución educativa. Cada noche retornaba al hogar. Como una rutina que delineaba el ritmo de mis días. Se trataba de la misma cocina. Con las mismas preparaciones culinarias sencillas. No obstante, la ausencia de mi progenitora se percibía en cada rincón. Cada alimento era consumido exclusivamente por 2 individuos. Sin embargo, la separación entre mi progenitor y yo se percibía como más extensa que el espacio propio de la vivienda. Inicialmente, experimentaba una sensación de incomodidad al intentar establecer mi posición con este nuevo hermano menor. A pesar de que él nunca efectuó acciones que justificaran mis sentimientos. Era un estado de silencio. Silencio. Posiblemente. Al igual que yo. Estaba adquiriendo habilidades para adaptarse a la nueva circunstancia. Durante las noches. La familia se congregaba en la sala. El padre y la madre se ubicaban en la parte inferior. Mientras discutíamos acerca del trabajo o los proyectos futuros. Lucien y yo intercambiábamos expresiones faciales de leve confusión que me incitaban a descender la mirada. Con rapidez. Las comidas familiares se transformaron en instantes análogos. Progresivamente transformándose en una oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento recíproco. Aunque de manera singular. Lucien solía proporcionarme alimentos. Un aspecto que generaba en mí una percepción singular. Siempre permanecía en silencio. Las palabras que articulaba eran limitadas. No obstante, en determinadas circunstancias, sus miradas se extendían más de lo habitual.
Me cuestionaba si estaba siendo excesivamente sensible o si simplemente eran las emociones de un hermano menor hacia su recién llegada hermana mayor. No obstante, resultaba incuestionable que, con el transcurso del tiempo, existía una tensión intrínseca entre nosotros de la que ninguno se atrevía a expresar. Unas emociones que deberían haber sido exclusivamente fraternas. Sin embargo, la diferenciación se ha tornado más desafiante. Existían momentos a lo largo del día en los que, de manera abrupta, percibía una mayor intensidad en mi corazón cuando Lucien se aproximaba. Detestaba esa sensación. Detestaba haber iniciado una relación más profunda con él que una simple hermandad. En una ocasión, durante la penumbra nocturna, escuché pasos delicados resonando en el corredor. Lucien ingresó a mi habitación. Una práctica habitual. Se mantuvo una conversación efímera antes de que él retornara a su cuarto. No obstante, en esta ocasión se detuvo más de lo habitual. Sus ojos se posaron sobre mí con una intensidad que parecía querer desvelar un secreto. No tenía idea de cómo reaccionar. Simplemente percibía que el clima entre nosotros se transformaba de manera peculiarmente opresiva. La tranquilidad se difundió y me embargó la confusión. Previo a profundizar en la reflexión, asentí con delicadeza, proponiéndole que permaneciera un poco más. Nos hallamos en la penumbra, circundados por una luz suave. Estas entidades desconocidas se han fusionado de una manera que desafía cualquier lógica. Para ser honestos, Lucien me atraía considerablemente. Mi hermano exhibía una belleza que resultaba inconcebible no reconocer. Ocasionalmente me cuestionaba si debía asumir la responsabilidad por tal belleza, considerando que Lucien representaba a mi hermano. No obstante, dichos pensamientos eran efímeros. Ante argumentos más racionales, como la cercanía de habitar en un mismo domicilio o la complicidad de dos jóvenes cohabitando en un espacio limitado. No nos encontrábamos en habitaciones distintas. No obstante, tan próximos. Ambas se encontraban en el segundo nivel, mientras mi progenitor y mi madrastra se hallaban en un estado de sueño profundo. En ocasiones, esto ocasionaba situaciones de malestar. Lucien y yo nos hallamos en una etapa crucial de nuestras existencias. Era un estudiante de primer año en la universidad. En el transcurso de su último año de preparatoria, involucrado en la preparación para evaluaciones críticas. Ambos nos empeñábamos en adaptarnos al ritmo de vida emergente. No obstante, la tensión existente entre nosotros era evidente. Existían noches posteriores a la escuela durante las cuales nos reposábamos en el sofá del aula, con la tenue iluminación de la televisión circundándonos. No obstante, ambos permanecíamos en un silencio incómodo. Incapacidad para identificar las palabras apropiadas. Las relaciones que mantenía con Lucien eran confusas. No guardaban similitudes con los de unos hermanos comunes. Observé que mi pasión trascendía los límites del afecto familiar. Dicha emoción me sumergía en un tumulto de confusión. No obstante, resultaba incuestionable que cada vez que mis ojos se centraban en Lucien, mi corazón aceleraba su ritmo. Durante los instantes inesperados en las escaleras, nuestras expresiones faciales se entrelazaban con una intensidad perceptible. En sus ojos residía un enigma que resultaba imposible ignorar. Se trataba de una tarde serena. Análogamente a numerosas situaciones, existía una anticipación de que no culminaría de la misma manera. Mis progenitores se encontraban de viaje durante varios días. Inicialmente, dejamos a Lucien y a mí solas en el hogar. Postulamos que representaría una oportunidad óptima para disfrutar de un instante de serenidad, lejos de la observación meticulosa de los adultos mayores durante aquella velada. Nos hallamos conjuntamente en la sala, experimentando una película centrada en el amor. Sin embargo, la película no logró capturar nuestro interés. Simplemente buscamos un entretenimiento. He preparado un plato exquisito de calamar seco, complementado con fruta fresca y latas de cerveza. Todo con el objetivo de disfrutar de un momento de descanso adecuado tras una semana de considerable actividad. El filme se inició con una atmósfera distendida. Nos encontramos sentados, involucrados en nuestro habitual diálogo.
donde las conversaciones triviales y las risas suaves llenaban el silencio doméstico. No obstante, a pesar de ello, la película inesperadamente introdujo una escena. Una imagen de una pareja envuelta en un abrazo repleto de fervor. Un silencio se estableció entre nosotros. No puedo elucidar las razones subyacentes de este suceso. El espacio entre Lucien y yo se transformó abruptamente en un espacio opresivo. El asunto ya no se circunscribía a la cordialidad de dos hermanos disfrutando de un momento simple. Experimenté la intensa mirada de Lucien sobre mí. Las expresiones faciales habían experimentado una transformación. No eran las mismas que eran previamente. Una sensación cálida comenzó a permear mi cuerpo. Sin embargo, opté por mantener silencio. Residí allí, sosteniendo la lata de cerveza en mi mano, en busca de un método para alcanzar la serenidad antes de poder comprender los acontecimientos presentes. Lucien me abrazó firmemente en sus brazos. Los movimientos que realizaban eran potentes y cautivadores. Sus besos exhibían una intensidad notable. Como si todas las emociones acumuladas durante un largo periodo hubieran surgido de manera abrupta. No pude esquivarlo. Mi corazón se hallaba en un estado de turbulencia. Mi organismo respondía de manera distinta en ese instante. Durante la penumbra y la ausencia de luz en la habitación, habíamos trascendido los límites del afecto fraternal. Esta noche trascendió ser una noche ordinaria. Se transformó en un hito crítico. Un cambio que era consciente de que generaría una transformación definitiva. Durante esa noche, todas las restricciones fueron erradicadas. No lograba eludir admitir que había permitido que mis emociones dominaran la circunstancia, facilitando que lo que no debería acontecer se materializara. En aquella noche, Lucien y yo experimentamos un instante singular, superando todos los confines establecidos. Hemos mantenido escasas interacciones. Todo parecía fluir de manera espontánea, como si se liberara lo que había sido reprimido en las profundidades del ser durante un largo periodo. La vinculación que habíamos empeñado en mantener se desvaneció. La sensación de la mañana siguiente fue reemplazada por sentimientos que se nos escapaban de las manos. Cuando la tenue luz solar penetraba por las cortinas, me hallaba en la habitación que debería constituir mi refugio para el reposo. Estaba acompañada de Luen. Todo en mi entorno se manifestaba como un espejo de la rutina habitual de cualquier otra ocasión. La atmósfera en la estancia se caracterizaba por un silencio profundo. La luz proyectaba una calidez envolvente. No obstante, en lo más profundo de mi existencia, se había producido una transformación radical. No compartimos numerosas palabras. Nos hallamos en una secuencia de silencio. Es probable que ambos comprendamos que, a partir de ese instante, nuestras existencias adoptarían una dirección distinta durante los días subsiguientes. Mis progenitores prosiguieron su trayectoria y nosotros continuamos disfrutando de ese periodo. La sensación de malestar había cesado, dando lugar a una peculiar y contradictoria sensación de comodidad. Existíamos en un universo en el que éramos dos entidades interconectadas. Los momentos de comida se habían transformado en instantes de soledad, distinguiéndose de la intensidad de las interacciones familiares. Únicamente Lucien y yo. Cada noche, presentábamos instantes conjuntos. Disfrutábamos de las películas. Manteníamos conversaciones y, al final, concluíamos la velada compartiendo el mismo asiento. Durante esos días, me permitió eludir la realidad, olvidando que Lucien y yo únicamente éramos hermanos de nombre. Nos encontramos dos entidades espirituales que disfrutaban de la existencia, como si el mundo no ejerciera una carga significativa sobre nuestras espaldas. Todo transcurriría de manera tan natural. Fue tan fluido. Es imposible resistir la tentación de entregarme completamente a nuestro amor oculto y a las interminables noches compartidas. Concluyendo, se produjo el instante en que mis progenitores regresaron. Tras cruzar el umbral de la vivienda, la serenidad se reinstauró en el entorno. Lucien y yo reafirmamos nuestra condición de dos hermanos compartiendo el mismo hogar. No nos comportamos como si nada hubiera ocurrido. Como si cada momento próximo hubiera sido meramente un susurro de un sueño efímero. Mis progenitores permanecían distantes a la situación.
exhibiendo sonrisas en sus semblantes. Mientras ella relataba su periplo, Lucien y yo intercambiábamos miradas en silencio, conscientes de que nuestro secreto debería mantenerse oculto de manera perpetua. Así es. Continuamos manteniendo nuestra interacción, preservando nuestra relación en la penumbra. Las circunstancias transitorias. Las prolongadas veladas sin descanso se transformaron en una rutina cada vez que mis progenitores se retiraban temprano o requerían ausentarse. Lucien ingresó a mi cuarto y nos abrazamos con una intensidad que erradicaba cualquier separación que pudiera haberse establecido entre nosotros. Durante el transcurso del día, nos empeñábamos en preservar una apariencia de normalidad. Las celebraciones familiares continuaban con la misma tradición habitual. Mis progenitores mantenían un alejamiento total, mientras que Lucien y yo compartíamos las miradas silenciosas cargadas de significado. Esta tensión encubierta me envolvía. Era como si el aire se desvaneciera en mi entorno. Sin embargo, a la vez, existía una fuerza que me impulsaba a continuar avanzando. Gradualmente, la culpa se estaba apropiando de mí. No obstante, no poseía la suficiente potencia como para inhibir mis pasos. Continuaba experimentando en silencio cada noche. Cada instante con Lucien se transformó en un vínculo tan profundo que temía no descubrir el método de liberación. Era plenamente consciente de que no podía permitir que esta situación continuara de esta manera. Por consiguiente, opté por iniciar la administración de píldoras anticonceptivas de manera confidencial, con medidas de precaución y sin que nadie se enterara. Me preocupaban las consecuencias de esta vinculación. No obstante, opté por tomar las riendas. Se empeñaba en persuadirme de que todo estaba en perfecto estado. La inevitabilidad de ser desenmascarados. Un año después, Lucien culminó su proceso de graduación y se dirigió a la institución universitaria. Se vio obligado a abandonar su domicilio y trasladarse a otra ciudad para continuar con sus estudios. Comprendí que nuestra relación experimentaría una transformación, a pesar de la dificultad que implicaba aceptarlo. La disociación entre nosotros transformó cada instante en un reto. Las veladas privadas y los silencios compartidos se disiparon. La distancia nos impulsó a interrumpir temporalmente dicha relación, a pesar de que la nostalgia por el pasado me impregnaba. Posterior a mi graduación, tomé la determinación de emprender una nueva trayectoria en mi vida y postulé una posición como asistente administrativa en una corporación digital. No obstante, el trabajo carecía de singularidad. Me proporcionaba un santuario de estabilidad. Al distanciarme de aquellas jornadas caracterizadas por el conflicto y la turbulencia emocional. Fue en ese momento cuando lo conocí. El individuo que revolucionó de manera definitiva mi existencia. Este individuo es el propietario de un destacado salón de belleza en la ciudad. Se caracteriza por su serenidad, confiable en sí mismo y cautivador. Desde nuestra primera interacción, su robustez, fusionada con una ternura atípica, dejó una impresión notable. Era distinto a cualquier individuo que hubiera conocido previamente. Cada narrativa, cada mirada que proporcionaba me proporcionaba una seguridad que nunca había experimentado durante estos años. Nos enamoramos con celeridad. Todo transcurrió de forma espontánea, como si el destino nos hubiera vinculado. No transcurrió un periodo prolongado previo a nuestro matrimonio. Iniciamos la edificación de la unidad familiar que siempre habíamos deseado. Actualmente tenemos un hijo juntos. La vida experimenta una sensación de plenitud sin precedentes. Los días compartidos juntos y con nuestro hijo facilitan el olvido, aunque sea de manera transitoria. Las memorias angustiantes del pasado, a pesar de que ocasionalmente recurren para atormentarme durante momentos de vulnerabilidad. Soy consciente de que he descubierto un nuevo refugio. Un individuo humano digno de afecto y consideración. No obstante, en algún recanto de mi razonamiento, la resonancia de Lucy y esos días ocultos perdura en mi memoria. Similar a una sombra que resiste su desvanecimiento. Me cuestiono si, en algún momento, tendré la capacidad de abandonar todo lo que ha ocurrido. No obstante, en el presente momento, me enfrento a la necesidad de cuidar una familia. Esto es lo que verdaderamente percibe.
Sin embargo, no obstante, existe una faceta íntima de mi ser que persiste con una sensación de culpabilidad hacia mi cónyuge. Se trata de un individuo excepcional que constantemente manifiesta cuidado y afecto genuino. Sin embargo, cada vez que contemplo sus ojos, experimento una carga emocional significativa. Como si existiera algo en mi pasado que requiera ser desvelado. Me hallo en un punto de inflexión, interrogando si es apropiado divulgar mi relación con Lucien. Frecuentemente, esta inquietud me priva del sueño. Entre el dilema de confesar todo o la tentación de preservar este secreto oculto de manera perpetua. En efecto, existe una preocupación. Admito que mi perspectiva sobre mí nunca volverá a ser idéntica. Todo lo que hemos construido, la familia que valoro profundamente, podría disiparse a través de una revelación. Además, la continuación de la custodia de este secreto se asemeja a una carga que me oprime diariamente. Me induce a percibir que no soy apta para recibir el amor que él proporciona. Realmente, me hallo en un dilema. Me hallo en una intersección. Con incertidumbre respecto al rumbo apropiado a adoptar. Tal vez, al conocer mi narrativa, algunos individuos puedan evaluarme debido a las lesiones ocasionadas por decisiones erróneas en el pasado. No obstante, simplemente solicito que intenten entender mi perspectiva. En caso de encontrarse en mi posición, ¿cuál podría ser su resolución? Seleccionarían desvelar la verdad, conscientes de que podría resultar en un desastre total. O podrían optar por callar y dejar que el pasado se sumerja en las profundidades de su memoria, aspirando a que nunca vuelva a causar daño a quienes más estima. Permanezco a la espera de sus valiosas observaciones y recomendaciones. En caso de encontrarse en mi situación, ¿cuáles serían las decisiones que tomarían? Es imperativo desvelar la verdad y asumir cualquier eventualidad o preservar este secreto para salvaguardar lo que he edificado. Valoro profundamente cualquier sugerencia, respaldo o observación que puedan proporcionar. ¿Cuál es su fundamentación? De manera sincera. Me hallo en un dilema y carezco de claridad sobre la ruta a seguir.